Hola, ¿qué tal, colegas, compañeros de comercio exterior? Les habla su servidor Luis Gutiérrez. El día de hoy estaremos hablando sobre auditorías de certificación en IVA y EPS, así que quédense. Esperaremos un par de minutos a que se agreguen más usuarios para escuchar este taller, así que pues sean todos cordialmente bienvenidos. Por ahí creo que preguntan si habrá algún certificado. Pues toda vez que este curso será impartido de manera online, lamentablemente no habrá algún certificado. Esto es con fines de hacerles llegar información valiosa ahora que estamos en esta contingencia por el tema de salud. Entonces, pues el propósito principal es pues brindarles información, hacerlos, pues darles esta información sin que tengan que salir de sus hogares. Bueno, estimados colegas, en 5 minutos más estaremos dando inicio a este taller Auditorías de Certificación en IVA y EPS. Esperamos nada más que se agreguen un par de personas más y damos inicio oficialmente. De antemano, muchas gracias a los que ya están conectados, los que nos están siguiendo a través de Facebook y los que ingresaron directamente al link. Se les agradece y esperando este sea un taller completamente grato para todos y se lleven una buena experiencia. Nosotros somos Eusaga Logística. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también en nuestro sitio web www.eusaga.mx, donde podrán encontrar todas las modificaciones, actualizaciones relevantes en cuanto a comercio exterior, además de nuestros servicios.
Nuevamente los saludo. Mi nombre es Luis Gutiérrez, soy ingeniero en logística comercial y asesor de comercio exterior en EUSA Logística. Les recuerdo, el día de hoy estaremos revisando el tema de auditorías de certificación en IVA y EPS, específicamente inspecciones iniciales o inspecciones posteriores al otorgamiento de la certificación, por lo que los invito a que se mantengan. Estamos esperando que se ingrese un poco más de personas, pero estamos por dar inicio. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Les habla su servidor Luis Gutiérrez. El día de hoy estaremos hablando o tratando el taller de auditorías de certificación en IVA y EPS, hablando básicamente de las visitas de inspección inicial o posteriores al otorgamiento de una certificación en IVA y EPS. Sin más preámbulos, damos inicio a este taller, esperando sea de su agrado. Bueno, principalmente, ¿cuál es el objetivo de este taller? El objeto es poderles dar a conocer los elementos claves o a los que deben enfocarse para poder atender una visita de inspección en materia de IVA y EPS de manera totalmente exitosa. Ese sería el principal objetivo. Hablando de mi objetivo personal sería poderles transmitir, hacerles llegar la información a base de la experiencia que he ganado atendiendo a este tipo de visitas. ¿Cuál es el temario o contenido que vamos a estar revisando? En el primer punto tenemos el marco normativo. Segundo, proceso de visita de inspección, que básicamente estaremos viendo cuáles son las fases a las que se debe de pasar para poder dar por concluida o el desarrollo de una visita de inspección inicial o posterior a un otorgamiento. Tercero, documentación física y digital, es decir, la documentación que ustedes deben proporcionar y tener lista para una visita de inspección, así como las condiciones en las que se deben de presentar según lo requiere la autoridad. También tenemos en el punto 4 el plan de visita, o es decir, el programa de la visita que nos haría llegar la autoridad en su caso. Y por último, tips para una visita exitosa, que básicamente va a ser un recopilatorio de todo lo que veremos en los puntos anteriores. Antes de dar inicio, el segmento para preguntas lo dejaríamos hasta el final. Y nada más recordarles, tratar de mantener su micrófono apagado en todo momento para poder hacerles llegar la información a todos de manera correcta. Sin más preámbulo, damos inicio a esta parte que es el marco normativo. Primeramente, sería importante aquí señalar cuál es el fundamento o la base legal para la certificación de IVA y EPS. El fundamento para esta certificación la podemos encontrar en el artículo 28A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 15A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, toda vez que en este par de artículos nos habla sobre el beneficio que tienen las empresas que importan mercancías temporalmente para su elaboración o transformación, obteniendo un crédito fiscal del equivalente al 100% del impuesto del IVA o del IEPS por la importación. Es decir, que en estos dos artículos nos habla sobre el beneficio
la certificación. Este beneficio, bien nos dicen esos dos artículos, lo podrán obtener siempre y cuando se certifiquen en dicha certificación. Además de estos dos artículos, también tenemos en las reglas generales de comercio exterior vigentes, en la regla 711, que nos habla sobre los requisitos generales que debe cumplir toda empresa que desee obtener un registro en el esquema de certificación de empresas en cualquiera de las modalidades que se tienen disponibles. Posterior a ese tenemos la regla 712, que ya es más específica en cuanto a la información o requisitos que debe de acreditar una empresa que desea certificarse en IVA y EPS para el rubro A. Y por último, la regla 713, que sería básicamente igual. Sin embargo, ya serían los requisitos para los rubros AA y AAA. Y por último, también está el instructivo de llenado de la solicitud, que podemos encontrar en el formato de dicha solicitud en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Dentro de los dos últimos puntos, que serían las reglas y el instructivo, podemos encontrar que es un requisito para las empresas tener esta visita de inspección inicial. Hablándose de que esta inspección inicial para recibir o que se nos otorgue la certificación sería un requisito obligatorio. Sin embargo, puede existir el caso en las que hay empresas que se les otorgue esta certificación sin haber pasado por este requisito que es la visita de inspección. Esto en la realidad no debería pasar así, sin embargo suele pasar porque no existe la cantidad de personal por parte de la autoridad que logre poder hacer todas estas visitas de inspección. Entonces, pudiera ser el caso que no se les otorgue la certificación sin haber pasado por este punto, este requisito de la inspección. Sin embargo, esto no quiere decir que no se les hará una inspección posteriormente. Entonces, si a ti ya te ofrecieron, ya te otorgaron tu certificación y no tuviste que pasar por la visita de inspección, puede que tengas esa visita meses después. Entonces, ojo con eso, tengan mucho cuidado y la idea de este taller es que se preparen. El proceso de la inspección. Bueno, antes de pasar a esta parte del proceso de la inspección, es importante que conozcan que para un auditor que venga a hacerte esta visita de validación, el pensamiento o el criterio que manejan es un criterio generalizado. ¿A qué me refiero con un criterio generalizado? Si yo soy el auditor y ya tengo un conocimiento previo a una industria en específico, digamos una empresa autopartera, yo conozco cuáles sitios que debe cumplir una autopartera y conozco un poco de la operatividad de las autoparteras. Es decir, que cuando ya llega a tu empresa y tú eres autopartera, lo que va a pasar es que yo ya generalicé, yo ya sé cómo puede ser tu operatividad y en base a eso voy a hacer mi visita de inspección. Entonces es importante que ustedes estén siempre muy listos, que traten de llevar esta certificación lo más profesional que se pueda, tratar de no caer en barberear, por así decirlo, al visitante, estar siempre muy atentos, tener el conocimiento total de la operatividad de la empresa, porque con esto logramos quitar todas las dudas que pudiera tener el auditor durante el desarrollo de la visita. Hablando del proceso de la visita de inspección como tal, podríamos manejarlo en 4 fases. La primera fase es el ingreso de la solicitud. Este ingreso de solicitud se hace a través de ventanilla única, donde básicamente se estaría dando cumplimiento a los requisitos nombrados en la regla 711, 712 o en su caso 713, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Esa sería la primera parte. Aquí hay que tener mucho cuidado con la información que estamos presentando, con las manifestaciones que hacemos, porque en base a esta información que presentemos o que ofrezcamos, se va a deslindar nuestra visita de inspección y posteriormente, pues ya tendría la autoridad cierta información y la visita, en teoría, debería ser congruente con la información que previamente ya hemos ofrecido. Siguiente sería la fase 2. Esta fase es una fase de notificación. La autoridad nos notificará tentativamente 30 días
con 30 días de anticipación que se nos hará una visita de inspección. Esta notificación es a través de vía correo. Se le haría llegar directamente al representante legal, al correo del representante legal o en su caso el correo que ustedes hayan proporcionado durante su solicitud. Aquí hay que tener bastante cuidado, estar monitoreando los correos constantemente porque para poder proceder a la visita de inspección es necesario que nosotros contestemos este correo, toda vez que durante esta notificación se nos solicita, además de notificarnos, se nos solicita información. Aquí en esta parte, además de estar monitoreando y darnos cuenta de este correo y poderlo contestar, es importante que cuidemos lo que contestamos. La auditoría como tal no inicia, repito, no inicia cuando el auditor ya está en nuestras instalaciones. La auditoría inicia desde el correo de notificación. Este correo incluye las siguientes cuestiones. Se nos solicita un teléfono de contacto, confirmación de domicilio fiscal, confirmación de domicilio donde se lleva a cabo el proceso productivo, ubicación principal del control de inventarios, medidas de seguridad y equipo especial que proporcionarán para el desarrollo de la visita y por último, nombre y cargo de la persona que atenderá la visita. Pareciera que estas preguntas son simples y sencillas y solamente son solicitadas para tener todos los datos completos previamente a la visita. Sin embargo, hay datos como confirmación de domicilio fiscal, confirmación del domicilio donde se lleva el proceso productivo, ubicación principal del control de inventarios. Esos datos son meramente para corroborar la información que ustedes previamente ya ofrecieron en su solicitud de certificación. Entonces, aquí es muy importante que tengan mucho cuidado con lo que van a contestar, porque lo que contesten debe ser lo mismo. Aquí ha habido ocasiones en las que el auditor solicita hacer la inspección en alguno de los domicilios que tienen registrados, por ejemplo, el domicilio fiscal. Sin embargo, no siempre en el domicilio fiscal las empresas mantienen sus procesos productivos. Entonces, es muy importante dar esta información y poder posteriormente aclarar dónde se hará la visita de inspección para que ustedes puedan mostrarle al auditor pues todo su proceso productivo, su infraestructura, que puedan percibir cuáles son los empleados que tienen, etcétera. Dentro de nuestra fase 3 tenemos la confirmación. Al igual que el correo de notificación, la confirmación también se hace vía correo electrónico. Sin embargo, esta confirmación ya sería un correo que te estaría enviando directamente el auditor a cargo de la visita de inspección. Aquí hay que recordar nada más, un paréntesis, las visitas de inspecciones pueden ser para empresas que están en el proceso de obtener su certificación o ya tienen su certificación, pero también es necesario validar que ustedes como empresas continúen cumpliendo con los requisitos por los cuales se les otorgó la certificación, porque recordemos que eso es uno de las obligaciones de una empresa certificada. Entonces, pudiéramos obtener esta visita en cualquier momento, ya seas que estás en un proceso de certificación o que ya estás certificada. En la parte, regresamos a la confirmación. En esta confirmación, el auditor nos estaría haciendo llegar los detalles de la visita, como es el plan de trabajo, el programa que se va a tener, la documentación que va a solicitar, la documentación que previamente te va a solicitar para que la tengas lista durante la visita y cuáles son las condiciones de entrega de esta información. En la fase 4 tenemos la visita de inspección, que es básicamente cuando el auditor ya está en nuestras instalaciones, se presenta, hace todo el desarrollo de la visita de inspección y concluye con el levantamiento del acta de visita y la firma de la misma. Hablando sobre la parte de la fase 3, sobre los detalles que te hará llegar el auditor, tenemos cuál es la documentación física y digital que te estará solicitando el auditor. Esta información se le deberá proporcionar a través de un dispositivo USB. Aquí hay que tener mucho cuidado que el dispositivo sea exclusivo para la información que se te está solicitando, toda vez que el USB que se te solicita es porque el auditor se lo llevará consigo porque necesita los documentos digitales para proporcionarlos al área encargada de valorar la información. Además de tener los documentos en el dispositivo USB, también es
recomendable hacer las mismas carpetas que se te solicitan en físico con el objeto de que se pueda cotejar la información y sea de fácil acceso para el auditor y no se complique esta parte del cotejo y la revisión de la información. Entonces, las carpetas como tal te son solicitadas y debes de nombrarlas con la nomenclatura que se te solicita. La primera carpeta es la carpeta 01 acta constitutiva, se debe señalar con este nombre tal cual te lo solicitan, y dentro de esta carpeta la información que debes de tener es tus actas constitutivas, todas las modificaciones que tengas, si existieron otorgamientos o revocaciones de poderes también deben de estar incluidas, si hubo correcciones a instrumentos notariales también deben estar incluidas. Eso sería en la parte de la carpeta USB. También en nuestro archivo físico debemos de contar con estos documentos y procurar tener, o más bien tener los originales. En el caso de que no puedas tener los originales, también es aceptable tener una copia certificada. Lo que no es aceptable es tener copias simples, eso no sería aceptable, toda vez que la idea de tener los físicos y tener la información en archivo digital es poderlos cotejar. Si tú vas a tener el documento físico y vas a proporcionar un documento digital, hay que tener mucho cuidado que sea en el mismo documento. No puedes tener la copia certificada en físico y en digital tener el original, porque eso le ocasiona una discrepancia al auditor y para fines de cotejo no le serviría, entonces te podrían estar negando, como si nos va bien, se identifica en ese momento y se te solicita arreglar ese asunto. Si no se detecta, corres con el riesgo de que se detecte una vez se esté valorando la información en el área correspondiente y pues posteriormente se te requiera por este punto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, tener la misma documentación y tenerla completa. Tenerlos en un lugar accesible por si se solicita en el momento algún otro documento, poderlos tener a la mano. En la siguiente carpeta, que es la carpeta 02, control de inventarios, para el momento de la visita no tendríamos que tener documentación, toda vez que es información que se estará solicitando durante el desarrollo de la visita. Entonces, la única recomendación aquí es tener un personal apto, capacitado para el uso del sistema de control de inventarios, toda vez que contar con alguien que sepa utilizar el sistema, que conozca los módulos, que conozca dónde están los catálogos, que sepa generar reportes, va a ser enteramente fundamental, porque se necesita esa agilidad, se necesita tener una persona que conozca de pies a cabeza el sistema y que pueda darle esa facilidad, ese flujo de información al auditor durante la auditoría a este punto en específico. El siguiente carpeta que se debería estar agregando en el archivo digitalmente en el USB es la carpeta 03 pedimentos, y al igual que el punto anterior, esta información será solicitada durante el desarrollo de la visita. Previamente se hace una revisión muy pequeña, algo muy sencillo, se le solicita en el control de inventarios alguna información. Lo normalmente que se solicita es un reporte de saldos en el cual el auditor puede observar cuáles son las mercancías que tú tienes en la planta. Si tú tienes insumos, si tienes activo fijo, con ese reporte de saldos el auditor podrá saber, y posteriormente durante el recorrido se te solicitará ubicar maquinaria, una o dos maquinarias y algunas de las mercancías de insumos que tengas importados temporalmente, con el objeto de poder garantizar que tú tienes un correcto control. Entonces, se te solicitarán, además de poderlos ubicar, se te solicitarán los pedimentos originales y que posteriormente deberás escanear y digitalizarlos para poderlos agregar dentro de esta carpeta. Yo te recomendaría que durante tu visita, además de las personas encargadas de atender la visita, que sería en este caso el enlace operativo, el representante legal y los testigos, tengas a una persona que te apoye en tomar anotaciones sobre la información que se te está solicitando para que puedas tener un paso adelante y en lo que tú estás atendiendo la visita tengas a otra persona encargada de recabar esa información, toda vez que también para hacer la entrega de esta documentación se tiene un plazo específico, entendiendo que
la visita de inspección también tiene un tiempo predeterminado, el cual se podría respetar o nos podríamos ver en el caso de que el auditor sea muy estricto en cuanto al tiempo para entregar esa información. Y pues la idea es que no se quede nada fuera y que podamos entregar toda la información en tiempo y forma. En la carpeta 04, desperdicios, scrap, esa sería la nomenclatura que se le tiene que asignar. Pues tendríamos que acreditar cuál es la documentación que nosotros tenemos en base al proceso que le damos o el destino que le damos a los desperdicios. Aquí hay que tener mucho cuidado con los desperdicios. Todo es que si tú por X razón, digamos, tu proceso productivo que ofreces en tu ingreso de la solicitud no contempla o no se observa que si tienes desperdicios o señalas que no hay desperdicios como tal, lo que se observe durante el recorrido en base a los desperdicios tiene que ser totalmente congruente. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que si en tu proceso productivo tú señalas que no generas desperdicios, entonces durante el recorrido se observa el proceso productivo físicamente, cómo se lleva a cabo, y el auditor observa que realmente sí estás generando desperdicios, sería un punto que no sería favorable. Todo lo que pasa, todo lo que se habla, las manifestaciones, es todo es información que se asienta en el acta de visita. Entonces, si el auditor observa esto, en ningún momento te lo va a decir. Pudiera ser el caso que sí te lo cuestione y te lo comente, pero también pudiera ser el caso que no te haga mención de nada y simplemente lo asiente en el acta de visita, y al final del día hay que entender que el objeto del auditor es recabar información. Para nada vamos a escuchar que el auditor sea la persona que valora la información. El auditor solamente tiene la finalidad de recabar información, de observar cómo funciona la empresa para poder llevar la información y que esto sea utilizada para valorar el cumplimiento de los requisitos que son necesarios para que se te otorgue la certificación. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta parte en cuestión del desperdicio. Y si por X razón generas desperdicio y este desperdicio lo usas de otra manera, hay que tener la información y poderla sentar. En el caso de que les cambies de régimen, pues tener los pedimentos del cambio de régimen. Si realizas destrucción de tus desperdicios, pues también hay que tener la documentación que así lo acredite. En la siguiente carpeta, que es la 05, inventario en territorio nacional, debemos de incluir toda la documentación que acredite la inversión en territorio nacional. Esta información van a ser pedimentos, facturas de compra nacional, etcétera. Y aquí hay que tener también cuidado, toda vez que durante la solicitud, cuando nosotros ingresamos la solicitud, hay un apartado en el que asentamos también un monto, un valor por el inventario en territorio nacional, por la inversión, perdón, inversión en territorio nacional. Entonces, este monto debe ser congruente con la documentación que acredite dicha inversión. ¿Cuáles son los dos conceptos que manejamos en este punto? Manejamos valor de bienes muebles y también manejamos el valor de bienes inmuebles. Entonces, no solamente hablamos de documentación que acredite la inversión de maquinaria, sino que también si hiciste una inversión en tu instalación y implementaste una estructura y esta estructura tuvo un costo y tienes facturas para acreditar ese costo, entonces esas facturas también deben de estar incluidas para poder hacer congruencia con el valor de inversión en territorio nacional que tienes de bienes inmuebles y de bienes muebles. La siguiente carpeta, que es la carpeta 06, programa IMEX, únicamente no tendríamos mayores problemas, salvo agregar toda la información que se nos solicita, y para esto tendríamos que agregar en esta carpeta las modificaciones al programa, la autorización como tal que tenemos del programa, la autorización en el caso de que existan ampliaciones de fracciones arancelarias, ampliación de fracciones sensibles, altas y bajas de domicilios, también son acuses que se tendrían que tener integrados a esta carpeta. La siguiente carpeta, que es la 07, comprobantes
de domicilio tampoco tendríamos muchos problemas. El comprobante de domicilio que se te solicita y que es el único que aceptan. Anteriormente aceptaban el recibo del agua, pero actualmente solamente es solicitado o es aceptable el recibo de luz. Aquí lo único que yo te aconsejaría que revises puntualmente es validar que el domicilio que se asienta en el comprobante de domicilio, en el recibo de luz, sea el mismo que tienes asentado en tu contrato de arrendamiento y el que tengas también dado de alta en la certificación en tu ingreso de solicitud, porque esto también puede ser motivo para que se te requiera por no tener una congruencia en la información. La siguiente carpeta, nombrada identificaciones, como la palabra lo dice, debemos de agregar las identificaciones de nuestro enlace operativo, del enlace operativo, además de su identificación oficial vigente. Se debe agregar un contrato o algún documento que acredite que es personal de la empresa. También se debe de agregar identificación del representante legal, y aquí entra la parte de designar 2 testigos. Aquí, importantísimo, la certificación normalmente o el tiempo que se tiene estimado es de 9 horas a 10 horas, de 9 a 10 horas. Sin embargo, esto es nada más lo que se pronostica, es un aproximado, puede demorarse hasta 12 horas. Entonces es muy importante que al momento de designar los testigos se le haga saber esta información, se le dé a conocer que la auditoría puede demorarse hasta 12 horas. Una auditoría inicia a las 8 de la mañana y así como puede terminar a las 5, también puede darse el caso que termine hasta las 8 de la noche. Entonces sí es importante que antes de la visita se hable previamente con los testigos y se les dé a conocer esta información, toda vez que no se pueden ir los testigos. Los testigos tienen que estar hasta el cierre de la visita, durante la firma del el acta de visita, y es fundamental que estén. Al igual que el enlace operativo, con los testigos se tendría que agregar un contrato o un recibo de nómina que acredite que son personal de la empresa. También otro de las identificaciones que se te estará solicitando es la identificación del representante legal y también la identificación de la persona que administra el sistema de control de inventarios. Así que también, ojo con eso, anticípense. Luego por ahí pasa el caso de que se les olvidó la identificación. Ya en alguna ocasión tuve la oportunidad o la desoportunidad de que el representante legal no llevaba su identificación. Entonces, es de suma importancia tener su identificación en ese momento. Hay auditores que son muy flexibles, te permiten ir por la identificación en lo que hacen algunos procedimientos, parte del proceso de la visita, como también podemos encontrar auditores que pues no son tan flexibles y al contrario son bastante estrictos. En la carpeta anexos no se agregaría información antes de la visita. Toda la información que se agregue va a ser información que se solicite durante el desarrollo de la visita. Para esto pudiéramos, pues básicamente será el criterio del auditor. Todo lo que le ocasione dudas va a requerir que te pida información adicional. Entonces, para eso es precisamente esta carpeta de anexos. Se te puede pedir contratos de arrendamiento de maquinaria, en el caso de que arriendes maquinaria, de vehículos. Entonces, sí va a depender mucho el criterio del auditor, y por ello también les recuerdo nuevamente la recomendación de tener una persona encargada de estar tomando anotaciones y que pueda recabar la información que se le solicite para poder tener la información lista para cuando sea solicitada. La carpeta empresas en grupo va a ser la información que se agregue dependerá 100% de la información que tú señales durante la solicitud. Si tú te decides certificarte como empresa en grupo para acreditar alguno de los requisitos, pues tendrías que estar agregando un diagrama de la estructura accionaria y corporativa de la empresa,
así como las escrituras públicas que acrediten que estás en participación accionaria en una empresa que forma parte de un grupo. Entonces, si tú señalaste en tu solicitud que no eres empresa en un grupo, que no estás solicitando la certificación como empresa en grupo, entonces bastaría con agregar alguna manifestación bajo protesta de decir verdad que tú no eres una empresa que solicita la certificación en grupo. Lo mismo también para la carpeta de desperdicios. Si tú estás señalando que no generas desperdicios y realmente no los generas, puedes de igual manera agregar una manifestación en la cual tú indiques que bajo protesta de decir verdad no produces desperdicios, y esa podría ser la información que agregues en esa carpeta. El siguiente punto es la carpeta de legal uso y goce. En este punto, pues tendríamos que tener principalmente nuestro contrato de arrendamiento. En el caso de que se subarriende, pues también tendríamos que incluir el contrato de subarrendamiento y el contrato de arrendamiento. Aquí hay que tener mucho cuidado con las cláusulas que vengan estipuladas en nuestros contratos. Si tenemos el contrato de subarrendamiento, hay que acreditar, nosotros hay que validar, corroborar que en el contrato de arrendamiento se le estén dando facultades al arrendador para subarrendar el inmueble, porque esto pues sería pues la facultad para poder subarrendar. Si no tiene esa facultad, entonces su contrato de subarrendamiento pierde totalmente validez, no es un documento válido toda vez que no se tenían facultades. También hay que tener mucho cuidado para las empresas que ya tienen la certificación y pudieran estar propensas a una visita de inspección posterior. Hay que tener cuidado con las cláusulas que se tengan de acuerdo a la renovación de los contratos. Recordando que es un requisito para el contrato de arrendamiento tener un año de vigencia y que para el momento de la certificación, de la presentación, se tengan por lo menos 8 meses restantes. Entonces, igual, si ya tienes la certificación, tienes que tener mucho cuidado con tu contrato de arrendamiento. Si hay una fecha o cláusulas para la renovación, hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquellas empresas en las que se requiere una notificación por escrito de que desean renovar establecido, hay que tener mucho cuidado con eso, tener la información que acredite que ya se ha renovado en el momento de la certificación de la visita de inspección. Otro de los puntos que tienen que cuidar es contar con los CFDIs correspondientes, toda vez que también se te piden incluir dentro de esta carpeta. Lo que se recomienda es tener, o más bien lo que se te solicitará es tener el primer CFDI y el último, que sería lo que se te estará solicitando durante la visita de inspección. Para aquellas empresas que tengan contratos de arrendamiento muy antiguos y que no existiera el CFDI, es importante o lo que les podrían estar solicitando es tal vez los últimos 3 CFDIs o CFDIs de un año pasado. Entonces sí sería muy importante que puedan tener para el momento de la visita todo su historial de CFDIs. Otra cosa que tienen que cuidar de los CFDIs es que el concepto de pago sea por el arrendamiento del inmueble. Si su concepto de pago es por otra cosa y que no sea el concepto del pago por el arrendamiento, su CFDI no es válido. Entonces, no estarían acreditando que ustedes están arrendando al cual no se les otorgue la certificación o se les cancele la idea que del inmueble. En el caso de aquellas empresas que ya cambiaron de domicilio y ya no es el mismo contrato de arrendamiento, pues también hay que tener mucho cuidado con ellos. Si ya tienes la certificación y cambiaste de domicilio, ya tienes nuevo domicilio y tienes nuevo contrato de arrendamiento, también es una obligación para las empresas certificadas dar aviso de estos cambios. Tendrías que estar dando aviso de tu cambio de domicilio y tendrías que también actualizar el contrato de arrendamiento. Y si ya estás certificado y estás propenso a esta visita de inspección, tienes que tener esos avisos hechos para ese momento y tener los contratos de arrendamiento con las especificaciones que te comentaba.
También en la carpeta siguiente, que es la carpeta proceso productivo, aquí tendríamos que incluir el proceso productivo que se nos solicitó y que ingresamos durante la solicitud de la certificación. La única diferencia es que el auditor nos lo pide en formato digital, en formato PDF, perdón, formato Word, y sería lo que tenemos que estar agregando aquí. Pues hay que tener mucho cuidado que nuestro proceso productivo pues sea tal cual lo llevamos en la realidad, no ponerles cosas de más ni poner cosas de menos, tratar de hacerlo tal cual, toda vez que la idea de una visita de inspección es poder validar toda esta información y corroborar que lo que nosotros estamos asentando sea real, corroborar que nosotros tenemos el suficiente potencial para poder llevar a cabo o tener una certificación de IVA y EPS. Entonces, mucho ojo con esa parte, tener ese proceso productivo y tenerlo como realmente lo tenemos. Para aquellas empresas que tienen más de un proceso productivo, pues lo que se tiene que cargar aquí es su principal proceso productivo y sería el que se le estaría mostrando durante la visita, durante el recorrido al auditor. Por último, la última carpeta que se te solicita es la carpeta de infraestructura. Aquí tendríamos que agregar la documentación que acredite contar con infraestructura. Normalmente agregamos la misma documentación que agregamos para acreditar la inversión en territorio nacional. Es la misma información, toda vez que estamos hablando pues, de la infraestructura. ¿A qué nos referimos con la infraestructura? Si tú necesitas alguna máquina de sellado, digamos, para llevar a cabo tu proceso productivo, pues entonces tu infraestructura es esa máquina de sellado porque tú la necesitas para poder llevar a cabo tu proceso productivo. Entonces, si tú señalas dentro de tu proceso productivo que necesitas cierta maquinaria o que necesitas de instalaciones especiales para poder llevar a cabo tus procedimientos, entonces al momento de la visita necesitas contar con esta infraestructura, necesitas contar con esa maquinaria y acreditar pues que son tuyas. Si tienes pedimentos de importación temporal, tener esos pedimentos incluidos dentro de esta carpeta. Si tienes, son maquinarias de compra nacional, también tener esa maquinaria, esas facturas dentro de esta carpeta para poder acreditarlo. Es muy importante poder acreditar la infraestructura, entonces sí es muy recomendable que al momento de la visita pues tengamos toda la vista que se tenga. Hay casos, esta parte de la infraestructura es precisamente porque hay casos, ya hubo casos que se tienen registrados en los que la empresa no tenía infraestructura y pretendía obtener su certificación con probablemente malos fines. Entonces ahora la autoridad pues te solicita poder acreditar esta infraestructura a fin de garantizar que tú tienes el potencial para poder producir y poder tener un flujo correcto de tu certificación en IVA y EPS. El siguiente punto de este taller es el plan de visita. Lo que les estoy mostrando en este slide es un programa real. Este es el programa que te hace llegar el auditor en el correo de confirmación, además de los detalles de la documentación que debes de tener y las condiciones. También te hace llegar un programa que es con el que se va a basar para llevar a cabo el proceso de la visita de inspección. El tiempo es un tiempo estimado. Realmente el tiempo que se tenga va a depender 100% del flujo que nosotros tengamos. Si nosotros estamos previamente preparados y tenemos toda la documentación, el tiempo pudiera reducirse. Cosa contraria, si no estamos preparados y no tenemos la documentación a la mano, andamos corriendo por todos lados, pues también la visita se va a demorar. Estos son tiempos de duración estimados, como se les comentaba. La duración es de 9 horas 30 minutos. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, se puede extender hasta 12 horas. Ha habido casos en los que la visita de inspección se ha demorado hasta 12 horas, desde 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Entonces, sí va a depender mucho el flujo que nosotros le demos, la preparación que tengamos, el profesionalismo en atender esta visita y el conocimiento que podamos otorgarle al auditor durante el desarrollo de la visita de inspección. Las actividades
sí se respetan. El auditor va a seguir estas actividades, el programa que tiene, lo va a llevar a cabo al pie de la letra. Lo único que tal vez no respetaría son los tiempos, toda vez que son tiempos estimados. La primera actividad que se realiza es una reunión de apertura, identificación de los participantes y alcance de la visita. Esta parte de la visita se estaría haciendo en sala de juntas, como lo mencionan, o en el lugar que ustedes habiliten para llevar esta primera parte, que es la reunión. La reunión. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta primera parte del programa? Se estaría identificando el auditor como personal adscrito a la autoridad, al SAT, y también se solicitaría la identificación de nuestro representante legal, en el cual, además de presentar la identificación oficial de representante legal, se tendría que presentar el poder notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal, así como la presentación de los dos testigos. En este momento se designan. Si ustedes como empresa no tienen los testigos, el auditor tiene la facultad de designar dos testigos para llevar a cabo la visita de inspección. Aquí les vuelvo a indicar, tener sus identificaciones disponibles y estar listos para pues estar alrededor de 10 a 12 horas llevando y atendiendo esta visita de inspección por parte de la autoridad. La siguiente parte es entrega de documentación en medio digital. Aquí estaríamos entregando la documentación que previamente se nos solicitó, la que tenemos almacenadas en el dispositivo USB, y también estaríamos entregando para cotejo las carpetas en archivo físico para que el auditor pudiera cotejar esta información. Esta parte puede durar alrededor de 40 minutos, puede ser menos, ya dependerá del orden que nosotros le demos a la información que le presentemos al auditor. La siguiente parte es opcional, es una presentación de la empresa. Por mi parte, yo les recomiendo esta presentación. Sí sería bueno llevarla a cabo, que de preferencia debe de realizarla una personal de la empresa que tenga pleno conocimiento sobre la operatividad de la empresa, que conozca la visión de la empresa, que sepa hacia dónde va el proyecto y pues básicamente poder lograr la sensibilización del auditor respecto al propósito de obtener la certificación o en su caso conservarla, a fin de que pues el auditor sea un poco más abierto y esté abierto a la información que nosotros les proporcionando durante el recorrido. La siguiente parte del programa, el siguiente punto a revisar es la presentación, el recorrido por las instalaciones interiores de la planta. Aquí en esta parte, pues como bien lo menciona, sería el recorrido como tal por todas las instalaciones de la empresa, donde se le estaría dando a conocer cuál es el proceso productivo que tenemos desde la entrada de las mercancías por la aduana, cuál es el procedimiento para la obtención de las mercancías, de dónde las obtenemos, cómo las almacenamos, cuánto tiempo se tiene almacenada la mercancía, cuál es el proceso al que se somete, cuál es el producto final, cómo resguardo la mercancía, cómo la controlo. Toda esa información se estaría dando a conocer durante este recorrido y es muy importante poderle dar toda la información. Aquí sí es fundamental que la persona que guíe el recorrido conozca todo el proceso productivo, de que no queden dudas al auditor. Al no tener dudas, será menor la información que nos requiera y será más claro para las personas que valoren esta información, poder entender y poder pues valorar correctamente la información que se le estará proporcionando. Y el siguiente punto de revisión es la presentación de información complementaria. Dentro de este apartado se nos estaría solicitando pues toda la documentación que le haya ocasionado dudas durante el recorrido y que sea necesaria para complementar lo que se ingresó durante la solicitud de información. Para esta presentación se nos otorga un plazo de 2 horas y pues por ello la importancia de que nosotros contemos con toda la información posible
para poder acreditar esto y tenerla en el tiempo que se nos solicita. Podemos encontrarnos nuevamente con auditores que sean flexibles y pasadas las 2 horas todavía nos acepten documentación. Sin embargo, también podemos encontrar auditores que no nos acepten la información pasado este plazo. Uno de los puntos que también se nos solicita dentro de esta presentación de información adicional o complementaria es la revisión del anexo 24, donde se nos estarán solicitando capturas de pantalla, catálogos, módulos, reportes, etcétera. Y por último, y uno de los puntos más importantes, es la reunión de cierre en la que se le dará lectura al acta de visita. Es muy importante que se comprometan con esta parte, tanto el representante legal como el enlace operativo, darle lectura detenida al acta de visita. Hay que recordar que el auditor es humano, se puede equivocar o puede dar una redacción que no dé el sentido correcto que quisiéramos hacerle llegar a las personas que van a valorar esta información. Volviendo a lo mismo, recordando, el auditor no valora la información. Él podrá haber visto o le podemos haber dicho miles de cosas respecto a nuestra operación, pero él no valora la información. Él simplemente tiene la tarea de recabar información que sirva para valorarla. Y por lo tanto, el reporte, el acta de visita va a ser la información que va a recibir el área que sea encargada de valorar esta información, y por ello es importante que el acta se vaya lo mejor posible. Entonces, aquí sí es muy recomendable que se le dé lectura detenida en el caso de que se detecten inconsistencias en cuanto a las redacciones. Se puede hacer saber al auditor. Es totalmente válido, están abiertos. Aquí sí, desde el más estricto hasta el más flexible, están totalmente abiertos. Lo que sí es que pues tendremos que fundamentar correctamente para poderles vender nuestra idea en cuanto a la redacción y que se haga la correcta modificación para poder hacerles llegar información concisa en cuanto a nuestros procedimientos y la información que se asienta en el acta de visita. Entonces, ahí mucho ojo con esa parte. Una vez que ya concluyamos con todas las modificaciones que se le tengan que hacer al acta de visita, entonces ahora sí procedemos al cierre y a la firma del acta de visita, que para ello tendrán que estar presentes los testigos, representante legal y el enlace operativo para la firma del acta de visita. El siguiente punto, que lo que les comentaba acerca de la revisión del sistema de control de inventarios, sería uno de los puntos prácticamente finales que se estarán revisando durante el desarrollo de esta visita de inspección. Aquí lo que se busca, más que la información que tú tengas capturada, porque muchas veces nos preocupamos por tener toda la información completa al momento de la visita, pero la realidad es que el criterio que tiene el auditor en este momento no es auditar tu información que tienes cargada en la plataforma, en tu sistema de control de inventarios, sino acreditar, validar, corroborar que tu sistema de control de inventarios cumple con los requisitos establecidos en el anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces se te solicitarán capturas de pantalla, porque podemos tener sistemas que hagan de todo, que nos generen códigos QR, que nos generen el DODA, que generen entre otras cosas, pero si no cumplen con las especificaciones mínimas que se establece en el anexo 24, entonces nuestro sistema de control de inventarios, por mucho que tenga, no sirve ante las autoridades, no es válido, no cumple. Entonces, este punto, este apartado de la visita, de esta parte del desarrollo, es precisamente para validar eso, que tu sistema de control de inventarios esté en cumplimiento. Lo primero que se te solicitará serán capturas de pantalla. Estas capturas de pantalla se agregarán en un formato Word conforme te las vaya solicitando el auditor. Aquí hay que tener mucho cuidado de poner en los encabezados el título que se te indique, porque de no ponerlo también pudiéramos caer en incongruencias y pues la autoridad quiere un poco nada más para requerir
ciertos puntos, además de que anexo 24 es uno de los puntos o de los requisitos en los que todas las empresas son requeridas. Todas las empresas son requeridas, comúnmente en el apartado de activo fijo. Lo primero que se te solicitará va a ser observar la licencia vigente de tu sistema. Aquí tienen que tener mucho cuidado de que su licencia sea una licencia por algún tiempo, por lo menos de un año, 6 meses, pero que no sea temporal. ¿A qué me refiero con temporal? Ya hemos tenido el caso en el que esta licencia es de un mes, 2 meses, y para el momento de la visita le restan 2 semanas, 3 semanas. Entonces el criterio que toma ahí el auditor pues es que no estás no puedes acreditar que tu sistema de control de inventarios lo tendrás por un plazo considerable, sino que lo tienes hoy y en un par de semanas puede que ya no lo tengas y dejes de estar en cumplimiento. Para este punto se te pedirán capturas de pantalla, mucho cuidado con las leyendas que se tengan en la licencia. Y el siguiente punto es el ingreso al sistema. La auditoría del sistema de control de inventario será desde el ingreso al sistema, en el cual tú capturas tu usuario. Todo lo que se observe será señalado en el acta de visita por parte del auditor. Entonces, si tú ingresas y para ingresar observas más de una base de datos con otro nombre de empresa, o para ingresar tienes tu sistema de control de inventarios en otro servidor y tienes que conectarte vía remota, toda esa es información que el auditor asentará en su acta de visita. Es bastante amplia lo que puede asentar dentro de esta acta, entonces sí hay que tener mucho cuidado. La recomendación aquí es poderlo tener en su propio servidor y que sean ustedes las personas que administren el sistema de control de inventarios. No es válido para nada que su control de inventarios sea administrado por un externo, porque eso no garantiza que la información que se ingresa al sistema sea la correcta. Aquí sí se necesita o se requiere que sean ustedes, los miembros de la empresa, los que tengan el acceso a esta información y puedan darle cumplimiento. El siguiente punto que se te solicitará es catálogos. Dentro de estos catálogos serán también capturas de pantalla. Las capturas de pantalla serán desde el ingreso, cómo ingresas al sistema, cómo ingresas a estos apartados. Los catálogos que se te pedirán son catálogos de datos generales. En el datos generales lo que tienes que cuidar es que venga la información de la empresa. Esta información será tu razón social, tu domicilio o los domicilios en los que tengas procesos productivos, también tu RFC y tu número de programa IMEX en su caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener estos datos generales. Hay algunas empresas que también tienen datos relativos a sus proveedores, entonces aquí si también los tienes, no pasa nada si también los mostramos, podemos mostrarlos y sería algo que también se asienta durante el acta. También se te solicitará catálogo de materiales. En este caso son los materiales que utilizas que utilizas para tus procesos productivos. El siguiente son productos, que como tal sería el producto terminado. Igual, para estos catálogos, las capturas de pantallas que debes de agregar son las pantallas de cómo ingresas a observar estos catálogos. El siguiente punto serán los módulos. Los módulos que se te solicitarán son el de activo fijo. El de activo fijo, también, como les comentaba, es uno de los módulos en los que normalmente las empresas son requeridas. Aquí hay que tener mucho cuidado con tener los datos de modelo, marca, serie, los pedimentos, cuáles son los movimientos que se tienen, con el objeto de poder acreditar este módulo. Que aquí lo que se busca es poder tener un control de el módulo de activo fijo. Por incierto que se escuche, hay sistemas que no contemplan un módulo de activo fijo, entonces es por ello la importancia de tener este módulo en el momento. El siguiente módulo es el módulo de materiales utilizados. En este módulo de materiales utilizados hablamos de los materiales que se utilizan para el proceso de algún
algún producto terminado. Algo de lo que se tiene que tener específicamente, además de los pedimentos, las claves de pedimentos, es el porcentaje de mermas y desperdicios que se manejan por cada producto terminado. Ojo con eso, porque también hay sistemas que no manejan un porcentaje de mermas, no contemplan este punto, entonces también pudieran ser requeridos por esa parte. El módulo de importación, donde pues administraríamos todas las importaciones realizadas por la empresa, y el módulo de exportaciones, que también sería básicamente lo mismo que se maneja en el módulo de importaciones. Y por último, bueno, anteriormente en los módulos también, al igual que en los catálogos, serán únicamente capturas de pantalla de cómo ingresas a estos módulos a través del sistema. Toda esa información, además de tener las capturas, también se señalará en el acta de visita, y también se señalará todo lo que el auditor observe en estos módulos, los campos y la forma en la que ingresas a estos módulos. Y por último, se te estará solicitando el módulo de reportes. En este módulo de reportes, además de agregar capturas de pantalla de cómo generas reportes, también se te solicitará agregar en la carpeta del sistema de control de inventarios los reportes que generes en el sistema en ese momento. Los reportes serán generados por periodos de 3 meses contados a partir de la fecha de la solicitud de certificación. Estos módulos serán el módulo de descargos, saldos, importación, exportación y el bill de materiales. Para esto hay que tener muy cuidado que cada reporte cumpla con las especificaciones señaladas en el anexo 24, es decir, que tengan los campos necesarios y que también tengan información general de la empresa. Aquí, ¿qué es lo que debe contener el reporte en cuanto a los datos de la empresa? Debe tener la razón social, el RFC de la empresa, el número IMEX y el domicilio. Hay que cuidar mucho que cada reporte tenga esa información, toda vez que también es un motivo para el que se nos requiera en el caso de que los reportes que se generen no contengan esta información. Por último, aquí repasaremos un poco de lo que ya estuvimos platicando anteriormente, básicamente los tips para una visita exitosa. Hay que tener mucho cuidado con las manifestaciones. Todo lo que hablemos durante la visita puede ser tomado como una manifestación bajo protesta de decir verdad. Por ejemplo, una de las preguntas expresas que hace el auditor durante el desarrollo de la certificación es si tú como empresa realizarás importaciones temporales de mercancías consideradas como sensibles o realizas esas importaciones. En este caso, si tú como empresa no las realizas, pues simplemente tendrías que decir que no realizarás esas importaciones. Y si planeas realizar esas importaciones de mercancías sensibles y no ingresaste tu solicitud como empresa sensible, yo te recomendaría que digas que no digas para nada que sí realizarás, o que probablemente en 6 meses tengas pensado realizar estas importaciones de mercancías sensibles, porque en ese momento se te considerará como una empresa sensible. Entonces hay que tener mucho cuidado con las manifestaciones, con todo lo que hablemos, todo lo que le indiquemos al auditor. Hay que dar únicamente la información que se nos requiera, hablar solamente lo que se nos solicite, y cuidar con no dar información de más. Tratar de no tratar de apantallar al auditor con proyectos que quizás tengamos para el futuro. Aquí nada más hay que dar la información que se nos requiere y nada más. Otro de los tips es que la visita la lleve, la atienda personal que tenga conocimiento sobre operatividad de la empresa, toda vez que con esto erradicamos la posibilidad de que haya dudas, de que haya incongruencias en cuanto a la información que se haya presentado, toda vez que con alto conocimiento pues se tendría pues toda la información que se necesite, que se nos requiera, y con ello podamos atender la visita de manera óptima y correcta. Lo siguiente, contar con un sistema de control de inventarios que cumpla con lo requerido en el anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior, que es lo que comentábamos, además de que la persona designada para administrar el sistema tenga los conocimientos para el uso
y pues que también tengamos este sistema dentro de nuestros servidores con el objeto pues de que no sea utilizada vía remota ni por externos, y esto se puede apreciar de esta manera durante la visita de inspección. También una recomendación por mi parte es hacer revisiones de su sistema de control de inventarios. Recuerden que lo que está validando el auditor no es la información que tú tengas cargada en el sistema. Para este tipo de revisiones, recordemos que no es una inspección para fiscalizar, meramente es una inspección para recabar información. Entonces, lo que se buscará en el sistema no es la información que tengas cargada, sino el correcto cumplimiento del sistema como tal. Entonces, podrías hacer alguna revisión, alguna auditoría previa a tu sistema con el objeto de poder identificar si se está en cumplimiento con lo establecido en el anexo 24. Siguiente tip es tener un orden de los archivos contables, aduaneros y fiscales. Esto va a beneficiar mucho, como les comentaba, la duración de la auditoría dependerá 100% o más bien dependerá en un gran porcentaje de el seguimiento, la atención que nosotros le demos al desarrollo de esta visita. Entonces, teniendo nosotros toda nuestra información contable y aduanera, pues pues vamos a darle un plus a la visita y la atenderemos de manera más óptima, y el flujo de este desarrollo pues será también óptimo y se dará en menor tiempo. Siguiente, revisar que la dirección fiscal coincida en su totalidad con los contratos y recibos de luz. Es decir, lo que les comentaba anteriormente, aquí acreditar, validar que los domicilios coincidan en su totalidad en los contratos de arrendamiento, con el domicilio que se tenga sentado ante el SAT y el que se tenga también en los recibos de luz. Visita simulacro. Una recomendación previa a una visita de inspección, si ya tienen una posible visita, ya se recibieron su correo de notificación, una visita simulacro es algo que también se recomienda porque podemos hacer un simulacro de lo que sería la visita por parte de la autoridad. En este simulacro haríamos todo el procedimiento que se lleva a cabo durante la visita con el objeto de poder identificar puntos de oportunidad y darles una previa a la empresa de cómo se llevará para que estén preparados y sepan cómo sobrellevar, cuáles son los puntos que se van a revisar durante la visita y estén preparados para ello. Siguiente, conocer y solicitar los CFDIs que acrediten el pago del inmueble. Como les comentaba anteriormente, hay que tener los CFDIs por el pago del inmueble y corroborar que el concepto de pago sea el correspondiente al pago por el inmueble o el arrendamiento. Entonces sí tendrían que tener, y en su caso, para los que tengan contrato de subarrendamiento, tener también dichos contratos. Para los que contraten empleados, que hagan la subcontratación de trabajadores, también hay que tener contrato de este contrato por la subcontratación de personal, así como los CFDIs de el personal que estén contratando o subcontratando, donde el concepto de pago también sea por objeto laboral. Aquí una cosa que no se mencionó durante el recorrido, durante el punto del recorrido, hay que tener mucho cuidado con los empleados que se tengan dentro de la empresa, toda vez que uno de los datos que señalamos durante la solicitud de la certificación es el número de empleados con los que contamos. Para este requisito, además de señalar cuál es la cantidad de empleados, también proporcionamos nuestras cédulas por el pago de IMSS y el pago de las cédulas patronales. Entonces, eso no será suficiente para acreditar que se tiene el personal. Podemos, digamos, decir que tenemos 10 personas, 15, 30 personas en caso de empresas pequeñas. Entonces, será importante que durante el recorrido podamos tener a las personas totalmente visibles, con el objeto de que el auditor pueda verlos, porque también contabilizan los empleados que observan durante el recorrido. Si nosotros indicamos que tenemos 10 empleados, tengan por seguro que el auditor va a contar esas personas. E incluso se ha llegado a tener casos en los que el auditor solicita que suban a sala de juntas a los 10, 15 empleados que tengas
para contabilizarlos. Si en el momento de la visita tenemos 10 empleados, pero 3 están de vacaciones, también tenemos que tener la información o documentación que acredite que esos empleados están de vacaciones. Cuando hablamos de empresas grandes que resguarden 800, 1000 personas, probablemente será muy difícil para el auditor contabilizar estas personas, más bien será imposible contabilizar estas personas. Entonces, algo que también nos va a poder solicitar es los registros de asistencias de ese día y de al menos 2 días anteriores a la visita para acreditar el número de personas que se tienen registrados. Esta información se estaría agregando también en la carpeta de anexos. El siguiente tip es dar lectura. Sí hay que darle lectura al acta de visita. Como les comentaba anteriormente, va a jugar un papel muy importante que se le dé lectura a esta acta, porque es importante identificar cuáles son identificar la redacción del auditor con el objeto de que la información llegue y que sea concisa y que sea clara y que sea la que realmente se estuvo viendo durante el proceso de inspección por parte del auditor. Bueno, por mi parte, eso sería todo. En el caso de tener preguntas, este sería el momento para realizarlas. Creo que por aquí ya tengo algunas. Si gustan activar sus micrófonos para realizar sus preguntas, esto es totalmente válido. Por aquí. Al parecer no hay preguntas. Bueno, les recuerdo también nuevamente visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, también tenemos en YouTube, hola, Twitter Luis. y LinkedIn. Hola Luis, habla Rodrigo. Que pues la información que posteamos en estas redes sociales, pues serían información relevante en cuanto a las últimas modificaciones y actualizaciones en materia de comercio exterior. Hola Luis, ¿cómo estás? Habla Rodrigo. A ver, por aquí estoy viendo que hay comentarios. Activo fijo, ¿cómo se revisa? Bueno, en el caso de activo fijo, como les comentaba anteriormente, lo que se estaría revisando sería documentación. Cuando se haga la revisión de anexo 24, previamente a hacer el recorrido, habrá información que revisará o que solicitará el auditor. Esta información va a ser un reporte de saldos en el cual podrá apreciar el activo fijo y posteriormente te solicitará durante el recorrido ubicar algunos de estos activos para poder identificar dicho activo que está dentro de la planta y pues que se tiene el correcto control. Siguiente pregunta, dice, hola, buen día. Si no logré entregar toda la información, por ejemplo, los pedimentos, ¿puedo entregar la información posterior a la visita como en alcance? Claro que sí. No se pudo tener toda la información durante la visita de inspección y durante la solicitud tampoco tuviste toda la información. Tienes esa opción de mandar información en alcance. Deberás realizar un escrito libre de conformidad con los artículos 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, haciéndoselo llegar, entregándolo directamente de manera presencial ante las autoridades y pues ingresando esa documentación que no fue posible entregar. Acompañado a este escrito deberás de incluir también el poder notarial del representante legal para acreditar la personalidad y con ello pues se estaría agregando, se estaría entregando esa documentación. Hola, hola, ¿cómo están? Creo que se inició un poco el micrófono de Luis. Hola, bueno, habla Rodrigo Pérez, gerente del área de Grupo Usaga. Estamos hablando un poco de la presentación de Luis.
Si tienen preguntas adicionales a las que está respondiendo, con gusto se las vamos a poder contestar por este medio. Vamos a tener 10 minutos para preguntas o igual las pueden mandar directamente al correo electrónico que viene aquí abajo. Recuerden que la finalidad de estas presentaciones es poder ayudarlos a ustedes a poder solventar dudas acerca de la operatividad y más como lo que es la visita en cuestión del área de certificación. Sabemos que no le damos la importancia necesaria a la visita y la visita marca un punto importante para que nos puedan autorizar la certificación. Y no simple que nos puedan autorizar la certificación, sino también continuar con la certificación vigente. Hay que recordar que la visita es parte de un requisito obligatorio para obtener la certificación. Entonces, si no tuvieron ustedes una visita, pero están propensos a realizar una renovación, pueden ser acreedores a una visita también de certificación o en dado caso, si están en proceso de certificación, también pueden ser acreedores. Entonces, por eso es la importancia de revisar cómo estamos en nuestros documentos electrónicos, tanto en anexo 24, en nuestros documentos contables y nuestros documentos aduaneros, que es lo que el auditor revisa 100%. Entonces, cualquier declaración que hayamos hecho nosotros, ya sea de total de empleados, ya sea de nombres de representantes legales, direcciones, todo lo que tiene que ver con lo que se plasma directamente en la solicitud que hacemos por medio de BUSEM, es lo que el auditor va y corrobora. Entonces, la importancia de la visita recae en eso, en las declaraciones que estamos nosotros haciendo y qué es lo que están buscando ellos, que no existan inconsistencias o que sean congruentes lo que se está plasmando con lo que está en la realidad de la empresa. Entonces, por eso es lo importante de hacer los simulacros de visita. Y entonces, si tienen alguna pregunta adicional, con gusto los vamos a poder contestar. Ok, bueno, a ver, por aquí veo que tienen, hola, buenas tardes, mi empresa ya tiene 2 renovaciones y no he tenido ninguna visita. Bueno, como me comentaba al inicio, no, habrá casos en los que no tengas ninguna visita de inspección. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea susceptible a una visita. Dice la siguiente pregunta, si queremos migrar de AA a AAA, ¿tendré visita? Claro que sí, toda vez que estarías pues metiendo una nueva, digamos, una nueva solicitud, entonces también sería necesario validar que estás en cumplimiento con los criterios por los cuales se te está otorgando la certificación. Habrá quienes migren esto durante la renovación, eh, habrá quienes lo hagan a través de una nueva solicitud y cuando sea este el caso, pues tendremos una visita de inspección muy probablemente. Todo esto dependerá totalmente de la autoridad. ¿Tendrán alguna otra pregunta? Sí, como les comentaba, eh,
el tema de la visita para una certificación, cuando queremos ingresar una nueva solicitud, podemos llegar a, sería más bien un requisito obligatorio. Normativamente es un requisito obligatorio para poder obtener la certificación. Sin embargo, hay casos en los cuales no se tiene la visita y esto es porque tampoco hay personal suficiente para poder atender todas las visitas por parte de la autoridad. Entonces sí hay casos en los cuales se pudiera no tener la visita. Sin embargo, pues esto no es totalmente garantizable. Lo más seguro es que sí tengas la visita. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, nada más para complementar un poco el punto de Luis, les comento, hace un mes estuve en las oficinas centrales de certificación con el administrador. El nuevo criterio que trae este administrador va muy enfocado ¿Tenemos a alguna otra revisar pregunta antes de dar por directamente a todas las finalizado este empresas. taller? Entonces, sobre la pregunta si pueden llegar o no tener visita, ahorita el nuevo criterio de este administrador es que todas las empresas pasen a una revisión. Entonces, en las renovaciones, lo más probable es que las empresas que no hayan tenido una visita, sí llegan a visitarse. Es por eso la importancia de que todos los documentos que ahorita tienen se estén revisando y se estén llevando a cabo los procesos necesarios. ¿Para qué? Para poder contrarrestar en dado caso que lleguen a tener la visita. Entonces, el nuevo criterio que trae esta nueva administración sí va enfocado a estar revisando cómo se otorgaron las certificaciones. Hay que recordar que cuando recién se otorgaron las certificaciones, los procesos no estaban tan pulidos como hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Para que a ti te autoricen una certificación, pasa por más de 5 áreas. Entonces, cada una de las áreas se hace responsable directamente de revisar ciertos rubros específicos. Es decir, tiene un área legal, tiene un área directamente contable, la de comercio exterior, que revisan cada uno de los puntos específicos. Es por eso que el auditor, cuando va a hacer la visita, se debe de encargar de recabar toda la información específica que el área correspondiente le llegue a pedir. Y esto hace que los procesos estén robusteciendo un poco más. Entonces, yo sí les sugiero que no dejen a la suerte el hecho de que si pueden llegar o no tener una visita, sino que vayan revisando directamente todos sus Aquí creo que hubo documentos otra en pregunta. dado caso de que les llegue a tocar o vayan a estar ya cerca del periodo de renovación. Dice, la renovación se está indicando que se hará un pago de derecho. ¿Conocen algo sobre el tema? Mira, sí, actualmente ya se puede observar en la página del SAT que hay, ya señalan un pago de derecho para certificación, incluso para el ingreso de la solicitud. Sin embargo, normativamente no se tiene todavía esta modificación. Todavía no podríamos garantizar que es algo que sí pasará. Sin embargo, pues verlo en las plataformas institucionales nos dice que será algo que posteriormente sí pueda venirse en las próximas modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Una pregunta, ¿tendrán más cursos más adelante? Sí, de hecho, cada semana vamos a estar teniendo un curso distinto. Si nos sigues en las plataformas de Usaga, vas a poder encontrar el calendario de curso del mes de mayo. Todos los cursos van a ser por este medio y se va a estar dando seguimiento igual a las consultas, o también puedes consultar en la página que tenemos en YouTube, en nuestro canal en YouTube, de los cursos que dimos en el mes de abril. Cualquier duda que tengan de algún curso, pueden mandarla directamente al correo electrónico de Usaga para poder responder sus dudas. Ok, muchas gracias.
Bien, creo que ya no hay preguntas. Pues muchísimas gracias, Luis. Ah, sí hay una última. César está preguntando algo acerca de la renovación. El tiempo recomendado, hay que recordar que son 30 días previos al vencimiento de la certificación. Entonces, se recomienda que se haga una planificación antes de entrar al periodo de los 30 días previos al vencimiento. Y lo recomendable es nunca irse al último día. Y más si tu certificación vence en el mes de enero o cada enero, si el vencimiento es por esos días, debes de tomar en cuenta directamente los días inhábiles que tiene el SAT. Entonces, por eso es la importancia de hacer una planificación antes de entrar a los 30 días. Se recomienda que se haga dentro de la primera semana de los 30 días. Pero también es importante que verifiques todos tus documentos antes de renovar. Hay que recordar que la renovación va acompañada bajo una protesta de decir verdad, donde dices que todos los documentos y manifestaciones que tienes o hiciste no han cambiado y no han variado. Entonces, si has sido omiso en presentar los avisos a los que estás obligado de acuerdo a la regla 721, entonces yo te recomiendo que revises bien cómo está la certificación o cómo se dio la certificación. ¿Por qué? Porque cuando entramos al periodo de renovación automática en el 2016, todas las empresas estaban renovando automáticamente sin darse cuenta que sus documentos ya habían cambiado o en dado caso algún tipo de manifestación ya había variado. Entonces siguen renovando incorrectamente. Yo sí te sugiero que lo revises bien y lo hagas la primera semana una vez estés dentro de los 30 días. Exacto, aquí también es muy importante para las renovaciones tener el cuidado de hacerlas dentro del plazo de los 30 días. Hacerlo después del plazo de los 30 días, obviamente tienes la penalización de no tener vigente ya tu certificación, pero hacerlo antes de iniciar el plazo de los 30 días también es penalizado porque normativamente se debe hacer dentro de este plazo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado de hacerlo dentro, no antes ni después. Así pues, creo que ya es todo. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Cualquier tipo de pregunta pueden hacerlo llegar directamente al correo de Usaga y los vemos la próxima semana con el siguiente curso, que el siguiente curso va a ser de manifestación de valor. Si no me equivoco, lo va a estar impartiendo la licenciada Isabel. Entonces los esperamos en punto de las 3 de la tarde la siguiente semana para más cursos con ustedes. Y si tienen también de sugerencias de curso o información que ustedes deseen saber acerca de comercio exterior, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales, en los correos electrónicos que tenemos. Muchísimas gracias, Luis. No sé si quieras terminar con algo. También, muchas gracias por el tiempo, por la apertura, tomarse el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Todo lo que estamos haciendo es precisamente para poderles dar el conocimiento que nosotros tenemos a lo largo de esta experiencia y precisamente pues para hacer un poco más confortable aprender sin tener que salir de nuestros hogares ahora que estamos en este tiempo de contingencia. Sin más de ello, pues también agradezco mucho pues su atención. Hasta luego. Muchas gracias.